Esposa, es humillada por tener una hija de su primer matrimonio, pero su ex llega al restaurante y Valeria Cifuentes apretó los labios con una fuerza que le hizo doler la mandíbula, sus nudillos blanqueándose sobre el mantel inmaculado. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana fina sonaba a cristales rotos en sus oídos. Las luces tenues del elegante restaurante de Beverly Hills se reflejaban en las lágrimas que pugnaban por escapar de los ojos de su pequeña Isabela Mena, quien se aferraba a su brazo con una desesperación silenciosa. Frente a ellas, la voz de Ofelia Larraín, su suegra, goteaba veneno disfrazado de preocupación, cada palabra una estocada precisa. Es una lástima, querida Valeria, que Isabela no haya podido adaptarse a nuestra escuela. Quizás, solo quizás, su origen distinto le dificulta un poco la integración, ¿no crees? Los niños de su edad pueden ser tan crueles con las diferencias. El aire se hizo espeso, asfixiante. Valeria sintió cómo el corazón de su hija se aceleraba bajo su palma. Miró de reojo a Mauricio Larraín, su esposo, quien permanecía imperturbable, con una sonrisa forzada pegada al rostro, como si la escena que se desarrollaba ante sus ojos no le concerniera en absoluto. En ese instante, cuando el mundo parecía venírsele encima y la humillación se grababa a fuego en el alma de su hija, la puerta del restaurante se abrió. Para entender ese momento de quiebre, hay que retroceder un poco. Los años 90 en Estados Unidos eran una época de efervescencia, de nuevas posibilidades, y para Valeria Cifuentes significaba un nuevo comienzo. Había llegado a Los Ángeles con su pequeña hija, Isabela Mena, dejando atrás un matrimonio que, aunque no había sido un fracaso total, tampoco había sido la plenitud que anhelaba. La vida, como una ruleta impredecible, la había puesto en el camino de Mauricio Larraín, un empresario apuesto, exitoso y al principio encantador. Su sonrisa fácil y sus promesas de un futuro estable y feliz la habían cautivado. Se había casado con él con la esperanza de brindarle a Isabela un hogar seguro y una vida llena de oportunidades. Valeria era una mujer de una belleza serena, con unos ojos grandes que reflejaban una profunda sensibilidad y una sonrisa franca que invitaba a la confianza. Su amor por Isabela era el motor de su existencia. La niña, con sus 7 años y una inteligencia precoz, era la viva imagen de la inocencia y la alegría. Se adaptaba con facilidad a los cambios, o al menos eso parecía, y Valeria se desvivía por asegurar que su transición a esta nueva vida fuera lo más suave posible. Quería que Isabela se sintiera amada, protegida y sobre todo parte de la nueva familia. La familia Larraín era un pilar en la alta sociedad de California. Su apellido evocaba respeto, tradición y, por supuesto, una fortuna considerable. Para Valeria, integrarse en ese círculo significaba un esfuerzo constante por cumplir con las expectativas no dichas, por encajar en un molde que, a veces, le parecía ajeno. Las cenas de gala, los eventos benéficos, las conversaciones sobre inversiones y los viajes por Europa se convirtieron en parte de su día a día. Se esforzaba en aprender las sutilezas de ese mundo, en vestir de acuerdo a la ocasión, en mantener la conversación y, sobre todo, en no desentonar. Deseaba fervientemente que la aceptaran, no solo por ella, sino por Isabela, pero la sombra no tardó en aparecer. Se manifestaba en gestos sutiles, casi imperceptibles para un ojo inexperto, pero que Valeria, con su agudeza emocional, captaba al instante. Ofelia Larraín, la matriarca de la familia y madre de Mauricio, era la fuente de esa frialdad. Ofelia era una mujer imponente, de semblante adusto y una elegancia sobria que rayaba en la altivez. Sus ojos, de un azul gélido, parecían evaluar a cada persona, buscando la más mínima imperfección. Para Ofelia, Valeria era una intrusa, una mujer con un pasado complicado y, peor aún, una hija de otro matrimonio. En su visión, Isabela era un estorbo,
una mancha en el impecable linaje Larraín. Los primeros golpes fueron casi imperceptibles. Una mirada despectiva cuando Isabela derramaba un poco de jugo en la mesa. Un comentario mordaz sobre el origen de los juguetes de la niña, insinuando que no eran lo suficientemente finos. Una risa irónica cuando Valeria intentaba hablar de sus experiencias pasadas. «Querida Valeria», decía Ofelia con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, «me parece que tus métodos de crianza son singulares. Nosotros en esta familia preferimos la disciplina. Isabela es una niña encantadora, pero un poco salvaje, ¿no crees?» Valeria sentía un nudo en el estómago cada vez que escuchaba esos comentarios, que no eran directos, sino veladas críticas que la hacían sentir inadecuada. Mauricio, cegado por el amor a su madre y la presión de mantener la imagen de una familia perfecta, minimizaba estos gestos. «No le hagas caso, amor», decía con un encogimiento de hombros. «Mamá es así, un poco chapada a la antigua, pero en el fondo te quiere, ¿eh? Solo quiere lo mejor para nosotros y para Isabela». Sus palabras sonaban huecas, un eco distante de la verdad que Valeria sentía en su corazón. La incapacidad de Mauricio para reconocer el daño que Ofelia le hacía, o su renuencia a enfrentarla, comenzó a generar una fisura profunda en la percepción de Valeria sobre su nueva vida. Lo que una vez había parecido un refugio, ahora se sentía como una jaula dorada. La posición de Mauricio en la familia era inquebrantable. Era el hijo ejemplar, el digno sucesor de un imperio. Su admiración por Ofelia era casi reverencial, una devoción ciega que le impedía ver más allá de la superficie. La presión social era inmensa, los Larraín eran intocables y cualquier señal de discordia interna podía ser fatal para su reputación. Por eso, Mauricio elegía la vía fácil: ignorar las humillaciones, restarles importancia, mantener la paz superficial a toda costa. Mientras tanto, Isabela Poole empezó a notar el ambiente. Su risa, antes tan libre y espontánea, se volvió más contenida en presencia de su abuela Ofelia. Se acurrucaba más cerca de su madre, buscando consuelo, y sus ojos, antes llenos de curiosidad, ahora a veces reflejaban una tristeza que Valeria no podía soportar. La incomodidad de la niña ante la frialdad de Ofelia era palpable. Se cohibía, se sentía pequeña, y eso partía el alma de Valeria. El aislamiento de Valeria crecía día a día. Sus intentos de acercamiento con Ofelia eran rechazados con una frialdad cortante. Las conversaciones eran superficiales, llenas de formalismos, pero vacías de cualquier afecto genuino. Se sentía como una invitada permanente en su propia casa, una pieza fuera de lugar en el intrincado rompecabezas de los Larraín. Mauricio, el hombre que prometió protegerla, se había convertido en un espectador pasivo, un muro entre ella y la defensa que tanto necesitaba. Valeria comenzaba a comprender que su sueño de una vida perfecta se desmoronaba lentamente bajo la implacable sombra de Ofelia Larraín. Se sentía atrapada, sola, y la impotencia era un peso que la aplastaba cada día más. Nos encanta leer sus comentarios. Díganos desde dónde está viendo esta historia. Valeria había intentado acercarse a Ofelia con la esperanza de desmantelar, ladrillo a ladrillo, el muro de hielo que la separaba. Una tarde, mientras Mauricio estaba en uno de sus frecuentes viajes de negocios, Valeria se armó de valor y buscó a su suegra en el salón principal de la mansión Larraín. Ofelia revisaba unos documentos con la meticulosidad de una contadora y la frialdad de una reina. «Ofelia», comenzó Valeria, su voz suave pero firme, «necesitamos hablar. Siento que hay una tensión entre nosotras que afecta a todos, especialmente a Isabela. Me gustaría que entendiéramos mejor nuestras diferencias por el bien de la familia». Ofelia levantó la vista lentamente, sus ojos azules como témpanos de hielo recorriendo a Valeria de pies a cabeza. Un rictus de desdén apenas perceptible curvó sus labios. «¿Tensión, querida?»,
No veo ninguna. Quizás estés un poco sensible por el cambio de rutina. Y en cuanto a Isabela, una niña necesita estructura, no sentimentalismos. Ya te lo he dicho. Dejó caer los documentos sobre la mesa de caoba con un golpe seco. Créeme, Valeria, mis intenciones son siempre las mejores, aunque no las entiendas. Lo que hago es por el bien de mi hijo y por ende de su futuro. Y ese futuro no se construye con antecedentes complicados. La puntada fue certera y Valeria sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. Era inútil. Ofelia no quería entender, quería dominar. Cada intento de acercamiento de Valeria era una puerta que Ofelia le cerraba en la cara con el eco de su implacable desprecio. El regreso de Mauricio no trajo alivio. Valeria le contó, con la voz quebrada, el último encuentro con Ofelia, las palabras hirientes, el velado desprecio por Isabela. Mauricio, con esa sonrisa tranquilizadora que ya empezaba a resultarle vacía, la tomó de las manos. Ya te lo he dicho, mi amor. Mamá es así, muy protectora con la familia. Entiende que quiere lo mejor para mí. Y para ti, claro, no lo tomes personal. Ella no sabe cómo expresar su afecto. Dale tiempo. Ya verás que se ablandará. Pero no se ablandaba. Al contrario, la inacción de Mauricio solo aumentaba el sentimiento de indefensión de Valeria. Se sentía atrapada entre la frialdad de su suegra y la pasividad de su esposo. La promesa de un hogar cálido y seguro se desvanecía, reemplazada por una sensación de constante zozobra. Ofelia, desde su pedestal de matriarca, observaba a Valeria con la paciencia de un depredador que acecha a su presa. Las sutiles indirectas no eran suficientes. Valeria estaba ganando terreno en el afecto de Mauricio, y la presencia de Isabela, con su dulzura y su inocencia, era una afrenta directa a la pureza del linaje Larraín. Ofelia no podía permitir que una intrusa con un pasado imperfecto manchara el impecable tapiz de su familia. Decidió que era momento de un golpe definitivo, uno que dejara claro a todos, y especialmente a Valeria, su lugar en la jerarquía. La humillación debía ser pública, rotunda, para que el mensaje quedara grabado en la memoria de todos los que osaran desafiar su autoridad. Con la astucia que la caracterizaba, Ofelia comenzó a tejer su red, planeando la escena perfecta para el descrédito. La oportunidad se presentó con la cena anual de la Cámara de Comercio, un evento de gala que congregaba a la flor y nata de la sociedad de Los Ángeles. Mauricio, como miembro destacado, había reservado una mesa en El Olimpo, un restaurante exclusivo de Beverly Hills, conocido por su discreción y su clientela de élite. La invitación de Ofelia a Valeria e Isabela para que las acompañaran fue, para Valeria, una señal de esperanza, un posible deshielo. Para Isabela, era una aventura, la oportunidad de usar su vestido nuevo con florecitas bordadas que tanto le gustaba. Pero para Ofelia, era el escenario perfecto. Al entrar a El Olimpo, el ambiente era opulento y susurrante. Arañas de cristal de Bohemia colgaban del techo, esparciendo una luz dorada sobre mesas impecablemente vestidas con lino blanco y cubiertos de plata pulida. El murmullo de las conversaciones elegantes se mezclaba con el suave tintineo de las copas. Valeria, con un vestido color esmeralda que resaltaba su figura, se sentía una mezcla de nerviosismo y optimismo. Isabela, radiante y emocionada, se sentó entre su madre y Mauricio, fascinada por los altos techos y la elegancia del lugar. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, la ansiedad comenzó a crecer en el pecho de Valeria. Las miradas escrutadoras de Ofelia se posaban sobre Isabela cada vez que la niña se reía con demasiada fuerza o preguntaba algo con curiosidad inocente. Mauricio, absorbido en conversaciones de negocios con otros empresarios, apenas notaba la creciente tensión en su mesa. Valeria notaba la inquietud de Isabela, quien, sintiendo la mirada de su abuela, se encogía un poco en su silla.
Era una premonición silenciosa, un mal presentimiento que se asentaba en el aire, y entonces el golpe llegó. No fue una explosión, sino una implosión cuidadosamente calculada. Estaban en medio del plato fuerte, un exquisito salmón con salsa de eneldo. Ofelia, con una sonrisa dulce y una voz que, sin levantar el tono, parecía resonar en todo el salón, se dirigió a una de sus amigas más influyentes, sentada en la mesa contigua. «Querida Eleanor», dijo Ofelia, alzando ligeramente la voz para asegurarse de que todos los cercanos la escucharan. «Estaba contándole a Mauricio lo mucho que me preocupan las escuelas públicas de hoy en día. Con Isabela, claro. Es tan particular. Me recuerda a esos pajaritos que nacen en un nido ajeno, ¿sabes? Tienen que esforzarse el doble para encajar. A veces pienso que es mejor que vuelen a su propio árbol, donde se sientan más cómodos, ¿no crees? Porque, después de todo, la sangre llama, y las raíces son las raíces». El comentario se sintió como una bofetada helada. La sonrisa de Valeria se congeló. Isabela, que estaba a punto de tomar un trozo de salmón, dejó caer el tenedor con un estrépito minúsculo. Sus ojos grandes y marrones se llenaron de lágrimas que empezaron a desbordarse, rodando por sus mejillas. No entendía la complejidad de las palabras, pero sí la intención hiriente detrás de ellas. La miró a su mamá, con la boca temblorosa, pidiendo una explicación que Valeria no podía darle. Las cabezas de las mesas cercanas se giraron discretamente. Los susurros se silenciaron. El ambiente elegante del restaurante se transformó en un escenario de escarnio público. Los ojos de los comensales, antes indiferentes, ahora se posaban en Isabela, la pajarita en nido ajeno, y en Valeria, la madre que no había logrado proteger a su hija del veneno social. Mauricio finalmente notó el cambio en el ambiente, pero su reacción fue un balbuceo ineficaz, una incapacidad notoria para enfrentar a su madre. Se limitó a toser y a mirar hacia otro lado, como si la escena no fuera asunto suyo. Valeria sintió cómo su corazón se encogía hasta el tamaño de una nuez. El dolor de su hija era un puñal en su propia alma. La humillación pública orquestada con tanta frialdad la dejó destrozada. Se sintió expuesta, vulnerable y completamente sola. Quería gritar, huir, desaparecer. Quería tomar a Isabela en sus brazos y correr lejos de esa pesadilla. El aire se volvió insoportable. Era el punto más bajo, el abismo de su indefensión, donde la dignidad de Valeria Cifuentes fue aplastada sin piedad. En ese preciso instante, cuando el mundo parecía venírsele encima y las lágrimas de Isabela le quemaban el alma, la puerta del restaurante se abrió de nuevo. El alarido ahogado de Isabela fue un eco en la conciencia de Valeria, un grito silencioso que solo ella podía escuchar. Las lágrimas de la niña, calientes y saladas, quemaban la piel de su brazo. Valeria se sintió como una muñeca de trapo, despojada de su orgullo, su autoestima hecha añicos sobre el lujoso piso del restaurante. Ofelia, sentada frente a ellas, se regodeaba en su triunfo. Su rostro impasible, sus ojos fríos como estacas de hielo, enviando un mensaje inequívoco de superioridad. La risa forzada de los comensales cercanos, quienes habían presenciado la cruel escena, resonaba en sus oídos, magnificando su vergüenza. Mauricio, su esposo, el hombre que le había prometido un refugio, la había abandonado a su suerte. Estaba allí, sentado a su lado, pero su mirada perdida en algún punto del techo, su incapacidad para intervenir, lo convertían en una estatua de mármol, inerte y sin alma. La parálisis de Mauricio era la daga final que atravesaba el corazón de Valeria. En ese instante, su mundo se desmoronaba, pieza a pieza, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Era el nadir de su existencia, el punto más bajo, donde la esperanza parecía haberla abandonado por completo. Pero entonces, como si el destino tejiera un nuevo hilo en la trama de esa noche aciaga,
La pesada puerta de caoba del restaurante se abrió con un crujido suave y se materializó una silueta familiar. Un hombre alto, de hombros anchos y una mirada que irradiaba una mezcla de calma y determinación apareció en el umbral. Ricardo Salvatierra, el exmarido de Valeria y padre de Isabela, se erguía allí, un contrapunto inesperado a la tensa atmósfera que Ofelia había cocinado con tanta maestría. Ricardo no era un hombre ostentoso. Su elegancia residía en la sencillez de su traje bien cortado y en la forma en que su presencia llenaba el espacio sin esfuerzo. Llevaba el cabello ligeramente revuelto, como si hubiera llegado a toda prisa, y sus ojos, de un tono miel que Valeria recordaba bien, escudriñaban el salón. La reacción inicial de Valeria fue una mezcla de asombro y confusión. ¿Qué hacía Ricardo allí? ¿Era una coincidencia o una intervención divina? Su mente, nublada por la humillación, apenas podía procesar su presencia. Ofelia, por su parte, frunció el ceño con una molestia palpable, como si un mosquito inoportuno hubiera osado irrumpir en su banquete. Mauricio, al ver a Ricardo, pareció encogerse en su asiento, una sombra de culpa cruzando fugazmente por su rostro. Pero fue la reacción de Isabela la que conmovió a Valeria hasta la médula. La niña, al reconocer a su padre, olvidó por un instante el dolor y sus pequeños ojos se iluminaron con una mezcla de alegría y un alivio casi infantil. Un suspiro ahogado escapó de sus labios y se separó del brazo de Valeria, como si se preparara para correr hacia él. Ricardo, con la intuición que siempre lo había caracterizado, percibió de inmediato la tensión en el aire. Sus ojos se posaron en la mesa de los Larraín, en el rostro compungido de Valeria y en las lágrimas silenciosas de su hija. No necesitó palabras para entender lo que estaba sucediendo. La frialdad de Ofelia, la parálisis de Mauricio, la desesperación de Valeria y el llanto de Isabela, todo encajaba en una historia que Ricardo ya conocía de sobra, una historia de humillación y control. Su mirada se fijó en Ofelia por un segundo, un destello de desaprobación brillando en sus ojos, para luego posarse con una ternura infinita en Isabela. Su presencia, inesperada y poderosa, irradiaba una calma y una autoridad que contrastaban drásticamente con el caos emocional que Ofelia había generado. Era como si el aire pesado del restaurante se hubiera aligerado de repente, permitiendo a Valeria respirar por primera vez en toda la noche. Con pasos firmes y deliberados, Ricardo se acercó a la mesa, su rostro impasible, pero con una energía que de alguna manera logró silenciar los susurros y las miradas curiosas. Se inclinó ligeramente hacia Isabela, ignorando por completo la presencia de Ofelia y Mauricio. ¿Mi princesa está bien?, preguntó con una voz suave, pero cargada de una preocupación genuina. Su mano se extendió para secar con delicadeza una lágrima de la mejilla de Isabela, un gesto de amor paternal que era un bálsamo para el alma de la niña. Luego, sus ojos se encontraron con los de Valeria. No había reproche, solo una comprensión tácita y una inquebrantable solidaridad. Fue en ese momento ver a Ricardo allí, tan protector, tan firme, tan diferente de la inacción de Mauricio, encendió una chispa en el interior de Valeria. Era como si un interruptor se hubiera encendido en su mente, disipando la oscuridad de la derrota. Ya no estaba sola. La humillación seguía doliendo, sí, pero la presencia de Ricardo, su ex esposo, el padre de su hija, era un recordatorio tangible de que aún había alguien en su vida dispuesto a defenderlas, a ponerse de su lado sin dudar. No era una fantasía ni un anhelo, era una realidad sólida y reconfortante. Era el apoyo incondicional que Mauricio no le había brindado, la fuerza que ella pensó que había perdido para siempre. Este encuentro inesperado fue el catalizador para Valeria.
quien sintió que un primer y poderoso destello de fuerza comenzaba a crecer en su interior. La dignidad que creía enterrada empezaba a asomarse, impulsada por la presencia de Ricardo y el amor incondicional por su hija. Con un hilo de voz que apenas reconoció como suyo, Valeria se irguió en su asiento. La chispa que Ricardo había encendido en su interior crecía, pequeña pero persistente. Miró a Ofelia directamente a los ojos, una audacia que hasta ese momento le había parecido impensable. No había ira descontrolada en su voz, sino una frialdad medida, la dignidad de quien ha sido pisoteado una y otra vez y finalmente se niega a doblarse. «Ofelia», dijo, su voz resonando con una autoridad que sorprendió a todos en la mesa. «Las palabras, una vez dichas, no pueden recogerse. Y algunas, en particular, hieren a quienes no tienen la culpa de nada. Mi hija Isabela es parte de mi vida y, por ende, de la suya, le guste o no. Y bajo ninguna circunstancia permitiré que se le falte al respeto de esta manera, en público o en privado». Sus palabras no eran un estallido, sino una declaración de límites, un acto de autoafirmación que descolocó a Ofelia, quien parpadeó, incapaz de articular una réplica inmediata. Mientras tanto, Ricardo Salvatierra, con su figura imponente, se paró al lado de Valeria e Isabela. Sus ojos, antes llenos de preocupación por su hija, se volvieron hacia Ofelia y Mauricio con una calma que era más intimidante que cualquier grito. Su voz era firme, con un tono que no dejaba lugar a dudas. «Disculpen la interrupción», dijo Ricardo, y su mirada se detuvo un momento en Ofelia. «Pero creo que es evidente que aquí hay una situación desagradable. Mi hija Isabela es lo más importante para mí. Y verla angustiada de esta manera es inaceptable. No entiendo el propósito de este tipo de comentarios, señora Larraín, pero puedo asegurarle que no los toleraré. Mi hija merece respeto, como cualquier otra persona». Luego se giró hacia Mauricio. «Y tú, Mauricio, como su padrastro, deberías haber intervenido. Tu silencio es una complicidad que no puedo comprender». Mauricio se revolvió en su asiento incómodo, el color subiendo a sus mejillas. Estaba acostumbrado a los conflictos familiares resueltos a puerta cerrada, no a un enfrentamiento público con un hombre que no se dejaba amedrentar por el apellido Larraín. La presencia de Ricardo, su voz serena pero inquebrantable, lo enfrentaba a una realidad que había ignorado sistemáticamente, su falta de valor para defender a su propia familia. Valeria, sintiendo la mano protectora de Ricardo sobre el hombro de Isabela, se puso de pie. Su decisión fue instantánea y rotunda. Ya no soportaría ni un minuto más en ese lugar, bajo la mirada de desaprobación de Ofelia y la pasividad de Mauricio. «Mauricio», dijo Valeria, su voz ahora un susurro cargado de resolución. «Nos vamos». No le dio tiempo a reaccionar. Tomó la mano de Isabela, quien se aferró a ella como a un salvavidas, y junto a Ricardo comenzó a caminar hacia la salida del restaurante. Era un acto de renuncia, sí, pero también de empoderamiento. Dejaban atrás la mesa, a una Ofelia que los miraba con furia contenida y a un Mauricio que se quedó solo en medio de la escena sin saber qué hacer. Las miradas de los demás comensales los siguieron hasta que desaparecieron por la puerta giratoria. El aire fresco de la noche angelina fue un bálsamo para el rostro de Valeria. Isabela, todavía aferrada a su madre, sollozó suavemente. Ricardo se inclinó y la cargó en brazos, acunándola, susurrándole palabras de consuelo. «Mi princesa, no te preocupes, ya pasó. Papá está aquí». La ternura en su voz era un pámpano para el alma herida de la niña. Caminaron en silencio unos cuantos metros, alejándose del bullicio y la ostentación del restaurante. Se detuvieron junto a un árbol frondoso, bajo la luz de un farol que apenas iluminaba la calle. Ricardo bajó a Isabela con cuidado. La niña se acurrucó contra la pierna de Valeria. Luego miró a Valeria a los ojos, con una sinceridad que le recordaba por qué, a pesar de todo, siempre le había tenido un profundo respeto. «Valeria»,
Lo lamento mucho, comenzó Ricardo, su voz grave. No sé qué hacía esa vieja víbora, pero ver a Isabela así me dolió hasta el alma. ¿Y tú, cómo estás? La pregunta, sencilla y genuina, rompió la barrera que Valeria había construido a su alrededor. Las lágrimas, contenidas durante tanto tiempo, comenzaron a brotar. Gracias, Ricardo, logró decir Valeria entre sollozos. No sé qué habría hecho si no hubieras llegado. Mauricio, él no hizo nada. Nada. Es como si no le importara. Ricardo asintió, su mirada fija en la oscuridad, un gesto de desaprobación en su rostro. Mauricio siempre ha sido así, dijo. Un hombre de apariencia, pero sin carácter para enfrentar lo que realmente importa. Pero eso no viene al caso ahora. Lo importante es que Isabela esté bien y que tú estés bien. Lo que pasó adentro es inaceptable, Valeria. No puedes seguir permitiendo que te traten así, ni que traten así a nuestra hija. Valeria lo miró y en ese momento recordó el pasado. Su matrimonio con Ricardo había tenido sus altibajos, como todos. No habían terminado por falta de amor, sino por diferencias irreconciliables en sus caminos de vida. Él siempre había sido un hombre íntegro, protector, alguien en quien se podía confiar ciegamente. Años de distancia no habían borrado ese lazo de respeto mutuo, especialmente cuando se trataba de Isabela. Su reaparición en su vida, en el momento más oscuro, no era una coincidencia, sino un recordatorio de que no estaba sola en esta batalla. Había alguien dispuesto a pelear a su lado, a defender su dignidad y la de su hija. La conversación, simple y directa, fue crucial. En esa noche fría, bajo la luz de un farol, Valeria Cifuentes dio el primer paso hacia su propia liberación, acompañada por un aliado inesperado que le recordaba que la esperanza, aunque a veces se esconda, nunca se extingue del todo. Ricardo Salvatierra condujo a Valeria y a Isabela hasta un café discreto, alejado del bullicio de la noche de Beverly Hills. El aroma a café recién molido y el jazz suave que emanaba de los altavoces crearon un ambiente de calma, un refugio muy necesario después de la tormenta. Isabela, aún un poco temblorosa, se acurrucó en un sillón, con una chocolatada caliente en sus manos pequeñas, mientras Valeria y Ricardo se sentaban frente a ella, sus voces apenas un murmullo. «No puedo creer lo que pasó, Ricardo», dijo Valeria, la voz aún cargada de la emoción contenida. Siempre supe que Ofelia no me quería, pero humillar a Isabela de esa manera es imperdonable. Ricardo asintió, su mirada fija en la taza de café humeante. Ofelia siempre ha sido una mujer complicada. Recuerdo que cuando yo la conocí, incluso antes de casarme contigo, ya tenía esa forma de querer controlar todo. Era parte de su encanto, o al menos así lo veía Mauricio. Pero su control ha ido escalando. Creo que esto no se trata solo de que no le agradas tú o Isabela, Valeria. Hay algo más profundo. Fue entonces cuando Ricardo comenzó a desenterrar los secretos que había observado y hasta sufrido durante los años en que estuvo tangencialmente ligado a la familia Larraín. Mira, Ofelia tiene un apego enfermizo por el legado Larraín. No es solo la fortuna, es la imagen, la reputación intachable. Su padre, el abuelo de Mauricio, era un hombre que lo perdió todo y lo recuperó con una tenacidad férrea. Ofelia creció con la idea de que la herencia familiar era un tesoro que debía protegerse de cualquier mancha. Ricardo hizo una pausa. Su mirada se encontró con la de Valeria. Y para Ofelia, cualquier cosa que no encaje en su visión de perfección es una mancha. Tu primer matrimonio, el hecho de que Isabela no sea una Larraín de nacimiento, lo ve como una imperfección que devalúa su legado. Valeria escuchaba con una mezcla de sorpresa y resignación. Empezaba a entender el patrón, la verdadera raíz del desprecio de Ofelia. Pero ¿qué tiene que ver eso con Mauricio? Él no es así. ¿O sí? Ricardo suspiró. Mauricio ha vivido toda su vida bajo esa sombra. Ofelia siempre lo ha manipulado emocionalmente.
Le hizo creer que su valor como persona está ligado directamente a la perfección de su imagen y la de su familia. Es un control sutil, no violento, pero implacable. Recuerda cuando su primo, Daniel, se casó con aquella pintora que no era de su nivel. Ofelia se encargó de que la familia la excluyera de todos los eventos sociales hasta que el matrimonio se deshizo. Mauricio vio eso. Aprendió que el precio de ir en contra de su madre es la exclusión. Por eso es incapaz de defenderte, Valeria. No es que no le importes, es que el miedo a decepcionar a Ofelia y perder su aprobación es más fuerte que cualquier otra cosa para él. Su identidad está ligada a la de su madre y su apellido. Esta revelación fue como una pieza faltante en un rompecabezas. Valeria comprendió que Mauricio no era simplemente indiferente, sino que estaba atrapado en su propia prisión invisible, forjada por años de manipulación. Esa comprensión no borraba el dolor, pero le daba una perspectiva diferente, una base para idear una estrategia. Mientras hablaban, Isabela, que había estado escuchando en silencio, se acercó a Valeria y le recargó la cabeza en el hombro. «Mamá, ¿por qué la abuela no me quiere?», preguntó con la voz apenas un murmullo. Valeria la abrazó con fuerza, sintiendo el pequeño cuerpo de su hija temblar. «Mi amor, la abuela Ofelia, ella tiene sus propios problemas que no tienen nada que ver contigo. Tú eres la niña más maravillosa, inteligente y bondadosa del mundo. Y yo te amo con todo mi corazón. Y tu papá también. Nunca olvides eso». Ricardo se unió al abrazo, envolviendo a ambas con un gesto protector. La cercanía de Ricardo, su presencia solidaria, era un pilar para Valeria. La mirada de Isabela, que pasó de su madre a su padre, se llenó de una seguridad recién descubierta. En ese abrazo tripartito, el vínculo entre madre e hija se fortaleció aún más, nutrido por el amor y el apoyo incondicional que Mauricio, en su ceguera, no les había podido dar. Isabela sintió, por primera vez en mucho tiempo, que no solo era amada, sino también segura. Después de que Isabela se durmiera, acurrucada en el sillón, Valeria y Ricardo se dedicaron a trazar un plan. Ya no se trataba de buscar la aprobación de Ofelia, sino de proteger la paz y la dignidad de Valeria e Isabela. «Necesitamos asegurarnos de que Ofelia no pueda volver a hacerles esto», dijo Ricardo, su voz llena de determinación. «No podemos vivir con el miedo de que en cualquier momento te humille de nuevo, o peor, que intente quitarte a Isabela. Ella es capaz de todo por su legado». Valeria asintió. «Tienes razón. Ya no puedo seguir viviendo así. Necesito un plan. ¿Qué podemos hacer?». Ricardo, con su mente analítica y su experiencia en el ámbito legal, pues aunque su principal negocio era la consultoría de inversiones, había estudiado leyes en su juventud, comenzó a esbozar las posibilidades. Primero, es crucial documentar cada incidente de acoso por parte de Ofelia. Comentarios, llamadas, gestos públicos, todo. Esto nos dará una base sólida si necesitamos tomar acciones legales. Segundo, necesitamos hablar con un abogado de familia, uno que tenga experiencia con casos de custodia y acoso, que revise tu acuerdo prenupcial con Mauricio, que vea cómo estamos legalmente parados con respecto a la custodia de Isabela, en caso de que Ofelia decida escalar la situación. Valeria escuchaba atenta, sintiendo una renovada esperanza. ¿Crees que Ofelia sea capaz de intentar quitarme a Isabela? «No lo dudo», respondió Ricardo con seriedad. «Para ella, Isabela es una imperfección en la familia Larraín. Y Ofelia no tiene límites cuando se trata de proteger lo que considera suyo. Es una obsesión. Pero también necesitamos hablar con Mauricio, no para suplicarle, sino para ponerle un ultimátum, que elija. O está de nuestro lado y defiende a su esposa e hija, o las consecuencias serán para él». El plan no era solo defensivo, sino ofensivo. No se trataba solo de reaccionar a los ataques de Ofelia, sino de tomar la iniciativa, de establecer límites claros.
Ricardo propuso también buscar el apoyo de otros miembros de la familia Larraín que pudieran estar hartos del control de Ofelia. Sé que hay algunos parientes que se sienten asfixiados por ella. No la desafiarían abiertamente, pero si ven que tú tomas la iniciativa, podrían darte su apoyo moral o incluso proporcionar información útil. La familia Larraín es poderosa, pero no es monolítica. Valeria sintió una oleada de adrenalina. Ya no era la mujer derrotada de hace unas horas. Tenía un aliado, un plan y, lo más importante, una razón para luchar: su hija. La noche avanzó mientras trazaban los pormenores, cada paso, cada posible reacción. El café se enfrió, pero la determinación de Valeria se calentó con cada idea, con cada palabra de apoyo de Ricardo. Sabía que el camino sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía sola. La lucha por la dignidad de ella y la paz de Isabela había comenzado. Ofelia Larraín no era una mujer que tolerara la derrota, menos aún una afrenta pública. La salida de Valeria, Isabela y Ricardo del restaurante El Olimpo había sido un golpe a su impecable reputación, una mancha en su control. Al día siguiente, la calma tensa que solía reinar en la mansión Larraín se había convertido en un campo de batalla silencioso. Ofelia, sentada en su escritorio de ébano, con el teléfono pegado a la oreja, activaba su red de contactos con la precisión de un estratega militar. Su objetivo era claro: deslegitimar a Valeria, aislarla socialmente y, si era posible, utilizar a Isabela como arma. Las primeras escaramuzas no tardaron en manifestarse. Valeria empezó a notar miradas de soslayo en eventos sociales a los que antes era recibida con calidez. Invitaciones que antes llegaban con puntualidad dejaron de aparecer. En una ocasión, mientras esperaba a Isabela a la salida de su escuela, una madre con la que solía conversar amenamente se apartó rápidamente al verla, un gesto de incomodidad evidente en su rostro. La campaña de desprestigio de Ofelia era sutil, pero efectiva. Rumores malintencionados sobre el pasado de Valeria, insinuaciones sobre su interés en la fortuna Larraín y murmullos sobre la turbulencia del temperamento de Isabela, todo tejido con la maestría de una arpía experimentada. Pero el ataque más directo llegó con una llamada telefónica de los abogados de Mauricio, una carta formal con un lenguaje legal frío y calculador llegó a la casa de Valeria. En ella se ponía en tela de juicio la idoneidad de Valeria como madre, basándose en supuestas negligencias emocionales y la inestabilidad generada por su vida anterior, solicitando una revisión de los acuerdos de custodia de Isabela. El documento era una patada en el estómago, una amenaza velada pero contundente de arrebatarle lo que más amaba. Detrás de ese papel, Valeria sentía la mano de Ofelia, su mente perversa trabajando incansablemente para destruirla. Los obstáculos y desafíos no se limitaban a lo social y legal. Mauricio, presionado por su madre, se convirtió en un factor de sabotaje. Sus llamadas, antes esporádicas, se volvieron frecuentes y cargadas de un tono acusatorio. Valeria, mamá está muy preocupada por ti. Dice que estás actuando de forma errática. Y lo de Ricardo, ¿qué hace él metiéndose en esto? Sabes que eso no le gusta a mi madre. Estás poniendo en riesgo todo, incluso la estabilidad de Isabela. Piensa bien lo que haces. Mauricio no era un enemigo frontal, sino una fuerza de erosión, un recordatorio constante de la presión a la que Valeria estaba sometida. Sus argumentos estaban teñidos de una falsa preocupación, pero Valeria podía escuchar la voz de Ofelia en cada una de sus palabras, una marioneta en manos de su titiritera. Un día, Isabela regresó de la escuela con los ojos enrojecidos. «Mamá, ¿por qué los niños dicen que soy diferente? Dicen que no tengo un papá como los de ellos». Valeria sintió una punzada de dolor. La influencia de Ofelia se estaba filtrando hasta el entorno de su hija, dañando su inocencia. Era evidente que Ofelia,
a través de sus contactos en la junta escolar o con las madres de otros alumnos, estaba extendiendo su veneno hasta el patio de juegos. Esta nueva complicación emocional para Isabela era un golpe bajo, y Valeria sabía que debía actuar con rapidez para proteger el corazón de su hija. Sin embargo, a pesar de la creciente presión, la resiliencia de Valeria bajo presión era asombrosa. Cada ataque de Ofelia, cada duda infundida por Mauricio, solo la hacía más fuerte. Las conversaciones con Ricardo habían sido su ancla. Juntos habían comenzado a recopilar pruebas de los patrones de manipulación de Ofelia. Habían acudido con una abogada especializada en derecho de familia, la doctora Elena Rojas, una mujer de carácter firme y una reputación intachable en Los Ángeles. La doctora Rojas, con su mirada penetrante y su voz serena, había escuchado atentamente la historia de Valeria, asintiendo con comprensión. Ofelia Larraín es una adversaria formidable, Valeria. Su influencia es vasta, pero no invencible. Tenemos que ser meticulosos, estratégicos. Cada agresión es una oportunidad para fortalecer nuestro caso. Valeria, guiada por Ricardo y la abogada Rojas, empezó a documentar cada correo electrónico de Ofelia, cada llamada, cada comentario despectivo. Comenzó a mantener un diario donde anotaba los incidentes, las fechas, las palabras exactas, las reacciones de Isabela. También buscó apoyo psicológico para Isabela, una terapeuta infantil que la ayudara a procesar el acoso sutil que estaba recibiendo sin que la niña se sintiera culpable o defectuosa. Esta era una herramienta fundamental, no solo para la salud emocional de su hija, sino también como parte de la estrategia legal. El apoyo incondicional de Ricardo era su motor. Cada noche, después de acostar a Isabela, Valeria y Ricardo se reunían para analizar la situación, para ajustar el plan. Él le recordaba constantemente su valía, su fuerza como madre y la importancia de no dejarse doblegar. Valeria, tienes que mantenerte firme. Esto es una batalla por la paz de Isabela y por tu propia dignidad. No les des el gusto de verte caer. Sus palabras eran un bálsamo, un escudo contra la toxicidad de Ofelia. La tensión aumentaba con cada día que pasaba. La abogada Rojas había enviado una respuesta formal a los abogados de Mauricio, negando las acusaciones y dejando claro que Valeria estaba dispuesta a defenderse en los tribunales si era necesario. Esta acción provocó la furia de Ofelia, quien ahora, al verse desafiada legalmente, no escatimaría recursos. La situación se estaba escalando a un punto sin retorno. Valeria sabía que el gran enfrentamiento se acercaba. No sería una simple discusión, sino una confrontación total, donde todo lo que amaba estaba en juego. Se preparaba mentalmente para el campo de batalla, para el cara a cara definitivo entre ella, Ricardo, Ofelia y Mauricio. Las bases estaban sentadas. Ahora solo faltaba el momento en que la verdad se impusiera y la dignidad de Valeria e Isabela por fin encontrara su lugar. El reloj avanzaba y la calma antes de la tormenta era cada vez más palpable. La fecha del juicio por la revisión de custodia de Isabela, programada en un tribunal familiar de Los Ángeles, se cernía sobre ellos como una espada de Damocles. Ofelia Larraín había utilizado toda su influencia para adelantar la audiencia, confiada en que el peso de su apellido y sus contactos sería suficiente para aplastar a Valeria. El día amaneció gris, una cortina de nubes plomizas cubriendo el cielo, como si la naturaleza misma presagiara la tormenta que estaba por desatarse. Valeria vestía un traje sastre impecable, su postura erguida, pero por dentro un torbellino de nervios y determinación la consumía. Ricardo Salvatierra, a su lado, le ofrecía una fortaleza silenciosa. Su presencia era un ancla para ella en medio de la tempestad. Al entrar a la sala, el ambiente era formal, opresivo. Jueces,
Secretarios, abogados y unas cuantas personas del círculo social de Ofelia que habían acudido por morbo o lealtad llenaban las bancas. Ofelia, sentada en primera fila al lado de Mauricio, lucía un semblante pétreo, sus ojos escudriñando cada detalle, buscando la más mínima señal de debilidad en Valeria. Mauricio, por su parte, evitaba la mirada de Valeria, su incomodidad palpable. El interrogatorio comenzó. La abogada de Ofelia, una mujer de voz afilada y mirada incisiva, intentó desestimar a Valeria, presentando su vida anterior como inestable, sus decisiones como impulsivas y su capacidad materna como cuestionable. Las preguntas estaban diseñadas para desdibujar la imagen de Valeria, para convertirla en una figura errática e irresponsable. Valeria respondía con calma, con la verdad por delante, apoyada en los ejercicios de preparación con la doctora Rojas. Cada intento de la abogada por desestabilizarla se encontró con la férrea compostura de Valeria, que respondía con hechos y una dignidad inquebrantable. Entonces llegó el turno de la doctora Elena Rojas. Su voz, tranquila pero cargada de autoridad, comenzó a tejer la narrativa de la verdad. Presentó los diarios de Valeria, los registros de llamadas y mensajes, los informes de la terapeuta infantil de Isabela que detallaban el impacto emocional de la constante humillación. Pero la estocada maestra vino con la exposición de la manipulación de Ofelia. La doctora Rojas presentó correos electrónicos y testimonios de antiguos empleados de la familia Larraín, que confirmaban el patrón de control y desprecio de Ofelia hacia cualquiera que no encajara en sus estrictos moldes. Reveló cómo Ofelia había influido en la expulsión de Isabela de su antigua escuela, bajo pretextos falaces, para luego usarlo como argumento en el juicio. Incluso presentó la grabación de una conversación obtenida legalmente, donde Ofelia, en un momento de descuido, expresaba su desdén por la sangre mezclada de Isabela y su deseo de limpiar el árbol genealógico Larraín. La sala se llenó de un murmullo de asombro. Ofelia, antes inexpresiva, mostró una mueca de incredulidad, sus ojos fijos en la grabadora. Su fachada de mujer intachable se resquebrajaba frente a todos. La imagen de la matriarca respetable se derrumbaba, expuesta como una manipuladora cruel y prejuiciosa. El juez, un hombre de semblante grave, pidió a Mauricio que subiera al estrado. La presión en la sala era palpable. Era el momento de la verdad para él. La doctora Rojas, con una habilidad quirúrgica, lo confrontó directamente con las pruebas, con su pasividad, con su silencio cómplice. «Señor Larraín», inquirió la abogada, «su esposa e hijastra fueron públicamente humilladas por su madre, y usted no hizo nada. ¿Puede explicarnos por qué optó por el silencio y la inacción?» Mauricio balbuceó. Intentó justificarse con evasivas, hablando de la lealtad familiar, de la complejidad de su madre. Pero cada excusa se sentía más vacía. «Señor Larraín», continuó la doctora Rojas, su voz resonando en la sala, «la prueba más contundente de su falta de carácter no es lo que hizo, sino lo que no hizo. Usted no protegió a su esposa, no protegió a su hija. Usted eligió el control de su madre por encima del bienestar de su propia familia. No es así». Mauricio se quedó en silencio, su rostro pálido, la mirada perdida. La verdad, cruda y dolorosa, lo golpeó con la fuerza de un martillo. No había dónde esconderse. La realidad de su propia cobardía, de su elección de complacer a su madre por encima de todo, se reveló ante él y ante todos los presentes. Su falta de carácter, antes enmascarada por su estatus y apariencia, quedó al descubierto. No hubo revelación dramática de arrepentimiento, solo la evidencia de un hombre roto por su propia debilidad. Ricardo, durante todo el proceso, permaneció firme al lado de Valeria. Su presencia no era solo de apoyo emocional, sino estratégica.
Había sido él quien había investigado, quien había buscado a la doctora Rojas, quien había reunido las pruebas más contundentes. Su mente aguda y su determinación inquebrantable habían sido cruciales para desmantelar la red de influencia de Ofelia. En cada momento de duda de Valeria, Ricardo había estado ahí para recordarle su fuerza, para equilibrar la balanza. Era la figura que permitía que la verdad, por fin, saliera a la luz sin verse ahogada por las mentiras y manipulaciones. Tras horas de testimonios, de argumentos legales, de verdades expuestas y mentiras desveladas, el juez dictó su veredicto. Con voz clara y contundente, anunció: considerando las pruebas presentadas, el tribunal encuentra que la señora Ofelia Larraín ha ejercido una influencia perniciosa y una campaña de acoso contra la señora Valeria Cifuentes y la menor Isabela Mena. Asimismo, se observa la inacción del señor Mauricio Larraín en la protección de su esposa e hijastra. Por lo tanto, se deniega la solicitud de revisión de custodia. La custodia exclusiva de la menor, Isabela Mena, permanece con la señora Valeria Cifuentes. Adicionalmente, se emitirá una orden de restricción contra la señora Ofelia Larraín para garantizar la paz y el bienestar de la menor y de la señora Cifuentes. Un suspiro de alivio colectivo se escapó de la garganta de Valeria. Las lágrimas, esta vez de pura liberación, rodaron por sus mejillas. Ofelia, con el rostro descompuesto, se levantó abruptamente, pero su abogada la contuvo. Su poder había sido desmantelado, su influencia desacreditada, su orgullo pisoteado en público. La derrota era rotunda. Mauricio, inmerso en su propio estupor, ni siquiera reaccionó. Valeria había logrado una victoria significativa. No era solo la custodia de Isabela, era el reconocimiento público de su dignidad, la ruptura definitiva con la toxicidad de los Larraín. Su corazón se llenó de una gratitud inmensa hacia Ricardo, cuyo papel había sido más que fundamental. Era su triunfo, sí, pero también el de un padre que había defendido a su hija con todo su ser. El clímax de la batalla había terminado, y la justicia, contra todo pronóstico, había prevalecido. 6 meses después del juicio, la vida de Valeria Cifuentes y Isabela Mena había florecido, como un jardín que, tras una tormenta devastadora, recibe el sol y la lluvia necesarios para resurgir con más fuerza. La orden de restricción contra Ofelia Larraín había traído una paz inestimable. Las llamadas cesaron, las miradas furtivas desaparecieron y la sombra opresiva de la matriarca Larraín se disipó por completo. Valeria, liberada del constante asedio, se sentía como si le hubieran quitado un peso gigantesco de encima. Había recuperado la sonrisa, la que era genuina y no una máscara para el mundo. Isabela, por su parte, era una niña transformada. Las sesiones con la terapeuta infantil, combinadas con el ambiente de seguridad y amor que ahora la rodeaba, habían borrado las huellas de la tristeza. Sus ojos, antes ensombrecidos, volvieron a brillar con la curiosidad y la alegría propias de su edad. Su risa, que antes se sentía apagada, ahora resonaba con la claridad de una campana, libre de la autocensura que había aprendido. Había vuelto a ser la niña curiosa, espontánea y llena de vida que Valeria recordaba. Su desempeño en la escuela mejoró notablemente y se hizo de nuevos amigos que la apreciaban por lo que era, sin prejuicios. Valeria había aprendido una lección invaluable sobre su propia fortaleza. La experiencia, aunque dolorosa, la había transformado de una mujer que buscaba la aprobación externa a una que confiaba plenamente en su propio juicio y en su instinto maternal. Se dio cuenta de que su dignidad no dependía de la aceptación de otros, sino de su propia integridad. El valor de proteger a sus seres queridos, de luchar por ellos con uñas y dientes, se había arraigado profundamente en su ser. Ahora se sentía completa.
dueña de su destino, una mujer que había superado la adversidad y había emergido victoriosa. Las dinámicas familiares también experimentaron una profunda redefinición. La relación entre Valeria y Ricardo Salvatierra se había consolidado en una copaternidad ejemplar y una amistad inquebrantable. No hubo una reconciliación romántica entre ellos. El amor de pareja había tomado caminos distintos, pero el respeto mutuo y el amor incondicional por Isabela los unían de una forma mucho más profunda. Ricardo visitaba a Isabela regularmente, participaba activamente en sus actividades escolares y se aseguraba de pasar tiempo de calidad con ella. Era un padre presente y cariñoso, el apoyo firme que Isabela siempre había necesitado. Valeria y Ricardo coordinaban sin esfuerzo las decisiones sobre la educación y el bienestar de su hija, compartiendo risas y consejos, construyendo una relación basada en la confianza y el respeto. Sus conversaciones, que antes giraban en torno a la estrategia legal, ahora se centraban en la felicidad de Isabela y en los pequeños detalles de sus vidas, libres de la toxicidad que los había unido en la batalla. En cuanto al destino de Ofelia y Mauricio Larraín, el juicio había dejado una marca indeleble. La reputación de Ofelia había quedado manchada de forma irreversible. El escándalo del juicio, aunque no fue un circo mediático, sí circuló entre los círculos de la alta sociedad y las invitaciones a eventos prestigiosos comenzaron a escasear. Su influencia disminuyó considerablemente y la élite social, que antes la adulaba, ahora la veía con una mezcla de lástima y desaprobación. Ofelia quedó sola en su mansión, una reina sin súbditos, su poder erosionado por su propia crueldad. Las noticias que llegaban a Valeria a través de contactos comunes hablaban de una mujer amargada y aislada, consumida por su propio resentimiento. Mauricio, por su parte, había enfrentado las consecuencias de su inacción. El juicio lo había expuesto públicamente, no como el brillante empresario que pretendía ser, sino como un hombre débil, incapaz de defender a su propia familia. Su relación con Ofelia se había tensado al límite. La madre lo culpaba por no haber controlado a Valeria, mientras que él sentía el peso de su propia cobardía. Su reputación profesional también se vio afectada. Algunos de sus asociados comenzaron a cuestionar su juicio y su carácter. Aunque conservó su fortuna, la soledad y el remordimiento lo envolvieron. Se rumoraba que intentó buscar a Valeria e Isabela en algunas ocasiones, pero Valeria, con la paz mental que ahora la caracterizaba, había cerrado esa puerta por completo. El arrepentimiento de Mauricio, aunque tardío, era una carga que ahora llevaba consigo. La última escena de esta historia encontró a Valeria e Isabela en un parque, bajo un cielo azul brillante. Isabela corría libremente, su vestido ondeando al viento. Su risa era pura melodía. Valeria la observaba desde una banca, una sonrisa serena en sus labios. Ricardo, quien había llegado con un par de helados, se sentó a su lado y juntos compartieron un momento de simple felicidad. Era una imagen de plenitud, de un futuro construido sobre el amor, el respeto y la libertad. Valeria había ascendido no a la cima de una fortuna o una posición social, sino a la cima de su propio ser. Había encontrado la victoria en la paz de su hogar, en la alegría de su hija y en la fortaleza de su propio espíritu. La humillación del pasado era solo una cicatriz, un recordatorio de lo lejos que había llegado. Su vida era una prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, el amor, la dignidad y la resiliencia pueden conducir a un verdadero y triunfante renacimiento. Isabela, ajena a las complejidades del mundo adulto, se acercó corriendo, con los brazos abiertos. Valeria la abrazó fuerte, el calor de su hija, el amor de Ricardo y la luz del sol en su rostro. Su ascenso y victoria era completo. La historia de Valeria Cifuentes es un eco poderoso de que la verdadera fortaleza no radica en la ausencia de adversidad, sino en la capacidad de enfrentarla
y superarla. Su viaje, marcado por la sutil pero corrosiva humillación de Ofelia Larraín, nos enseña que a veces las batallas más difíciles se libran en el terreno de la dignidad personal y el bienestar de nuestros seres queridos. Valeria, al principio, se sintió despojada de su valía, atrapada en un mundo de apariencias y desprecio velado. Su esposo, Mauricio, cegado por la aprobación materna y el miedo a romper con el estatus familiar, se convirtió en un espectador pasivo de su sufrimiento. Este dolor, esta sensación de soledad, es algo con lo que muchos pueden identificarse. El sentirse invisible, no escuchado o menospreciado por aquellos que deberían brindar apoyo. Sin embargo, el punto de quiebre de Valeria no fue el final, sino el inicio de su renacimiento. La aparición de Ricardo Salvatierra, su ex esposo y un aliado inesperado, no solo interrumpió la humillación pública, sino que le dio a Valeria el espejo en el que necesitaba verse. Una mujer digna de respeto, una madre fuerte. Ricardo, con su apoyo incondicional y su visión clara, le recordó a Valeria que no estaba sola y que la verdad, por dolorosa que fuera, era una herramienta poderosa para su liberación. Aquí reside una lección crucial. A veces, los aliados más valiosos no son los que esperamos, sino aquellos que, desde un lugar de respeto y amor genuino, nos impulsan a recuperar nuestro poder. La trama nos revela la complejidad de las relaciones humanas, donde el control y la manipulación pueden tejerse de formas insidiosas, como lo hizo Ofelia al usar el linaje y el estatus como armas. Pero también nos muestra que la resiliencia es una fuerza inagotable. Valeria no se limitó a resistir, actuó, documentó, buscó asesoría legal, protegió la salud emocional de su hija y finalmente se enfrentó a sus agresores en un tribunal. Este acto de valentía, de llevar la verdad a la luz, no solo le dio la victoria legal, sino que le otorgó una paz y una autodeterminación que ninguna riqueza o posición social podría comprar. La historia de Valeria es una oda al amor incondicional de una madre, a la importancia de la dignidad personal y al poder transformador de la superación. Nos inspira a no conformarnos con menos de lo que merecemos, a no permitir que nadie menoscabe nuestra valía o la de nuestros hijos. Nos invita a encontrar nuestra voz, a poner límites claros y a luchar por nuestra felicidad, incluso cuando el camino parece intransitable. Porque al final del día, la verdadera victoria no es la ausencia de batallas, sino la capacidad de salir de ellas con la frente en alto, con el corazón en paz y con la certeza de que hemos defendido lo que realmente importa. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.